Nomás 50% creció la extorsión en México. Así es. Esto comparado contra los últimos 4 años de Enrique Peña Nieto, que de acuerdo a la lógica de los solovinos, alimentada por los acólitos de la 4T, fue el más violento de toda la historia. No, definitivamente será el sexenio de López Obrador el más violento. ¿De dónde vienen estos datos? Porque luego después, obviamente, cuando ven el cabezal de Reforma, todo empieza el ladradero de solovinos a decir, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida. Bueno, pues resulta que los datos que está citando Reforma, prensa vendida, vienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí, ahí les va otra vez porque luego es, no entiendo, hacen como que no entienden, no son tarugos. Los datos que saca Reforma los extrajo del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y por si algunos solovinos no lo entienden, resulta que el Sistema Nacional de Seguridad Pública es del gobierno federal y este está encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ¿vale? De hecho son 4. Ay, ¿cómo les explico, mis niños? Sí, estos son los resultados precisamente de la política de los abrazos y no balazos, porque esto obviamente ha provocado que la impunidad crezca enormemente, porque el asunto también de acusarlos con sus abuelitas tampoco ha funcionado. Así pues, el Estado de México es el estado que encabeza los niveles de extorsión que se han disparado de una manera brutal, pero así, brutal, es una de verdadera locura. En los últimos 2 años se han reportado los picos más altos de víctimas de extorsión, ¿vale? El Estado de México cierra el año pasado con la tasa más alta y después del Estado de México siguen Colima y Guanajuato. Esos son los estados con más extorsiones. ¿Quieren que les recuerde quién gobierna en el Estado de México? No creo que quieran. Bueno, menos los solovinos. Pero bueno, eso es con lo que nos amanecemos este día. Ya urge que se acabe la administración de López Obrador porque es un desmadre, ya, de plano. Jamás me hubiera imaginado ver así el río Valles. Nunca me hubiera imaginado. Y se lo digo porque yo estuve en octubre pasado justamente en Ciudad Valles, allá en San Luis Potosí. Y el caudal de este río estaba a todo lo que daba. Es impresionante ver ahora que está completamente seco. El día de ayer, la Comisión Nacional del Agua le pidió de plano a las asociaciones de agricultores, empresas, agroindustrias y los ingenios, porque allá se produce caña de azúcar, que de plano frenaran con carácter de urgente el riego de cultivos en la cuenca de este embalse. El nivel está en 18 centímetros de agua. Y apenas en octubre todavía nos dimos el lujo de darnos un chapuzón sabroso justamente en la cuenca del río Valles. También hay otro, el río Micos. También estuvimos ahí en esa parte. En la cuenca de Micos, que son parajes hermosísimos y que tienen unas cascadas preciosas. Específicamente la cascada de Micos es una preciosidad. Está a 8 centímetros de agua. Está completamente seco. El asunto está ya sumamente grave. No solamente porque se ha tenido que parar por completo el riego de la caña de azúcar, que evidentemente se va a perder. Eso es inevitable. Aquí hay un tema todavía mucho más urgente. ¿Qué va a pasar con las 170,000 personas que viven justamente en Ciudad Valles? Preciosa ciudad, por cierto. Precioso municipio. Esa es una situación realmente grave. ¿Qué le digo grave? Gravísima. Ya no saber qué se va a hacer con las 170,000 personas que viven allá, ahora sí representa un tema de suma gravedad. Y se lo digo que es de suma gravedad porque si hay un lugar de México, después de Chiapas, por supuesto, que tiene un montonal de agua, es precisamente San Luis Potosí, la Huasteca Potosina. Justamente Ciudad Valles está ahí precisamente. De hecho, a Ciudad Valles se le conoce como la Puerta Grande de la Huasteca. Es la tercera población más grande de San Luis Potosí.
Y ver este tipo de cosas nada más nos da un atisbo de lo que va a ser esta temporada de 2024. Va a ser un momento sumamente complicado para México. Híjole, qué feo de verdad, porque a nosotros nos tocó justamente verlo en un apogeo tremendo allá a Ciudad Valles y ver de pronto esta fotografía horrible de la cuenca en donde nosotros todavía estábamos nadando como locos, completamente seca. Créame, da escalofríos. Siguen las campañas políticas y sí, siguen con las ocurrencias los candidatos. Específicamente Xóchitl Gálvez ahora sí se la super mega recontra arrancó haciendo una propuesta de cerrar refinerías por el tema de la contaminación. Santa Madre del Cielo. Mire, ahora sí no tengo más remedio que darle la razón al presidente López Obrador cuando se burla de este tipo de cosas, porque efectivamente cerrar las plantas que propone Xóchitl Gálvez implicaría decirle adiós a una cuarta parte de la refinación de gasolina en México, y esto implicaría una escasez de proporciones bíblicas que pondría patas arriba al país, definitivamente. Sí se entienden las razones por las cuales se hizo esta propuesta, porque sí, efectivamente, las refinerías, particularmente la de Tula, están contaminando el ambiente de una manera bestial. El hecho de que la refinería de Tula contamine de una manera tan ostensible el cielo de esa zona, y que obviamente le pega también a los capitalinos, es porque la planta no se ha actualizado. La planta la han dejado caer. ¿Por qué? Pues porque Pemex no tiene dinero, porque obviamente se necesitan procesos que son carísimos para renovar muchas de las máquinas y muchos de los procesos a los que se somete el petróleo para convertirlo obviamente posteriormente en gasolina, aunque el proceso más contaminante, por cierto, es el de los elementos más pesados. Como sea, cerrar las refinerías no es posible, no se puede ni siquiera pensar en pararlas. Y hay procesos en los cuales se puede ir sustituyendo todo el proceso de ingeniería que se necesita para la refinación de manera gradual, pero requiere de dinero que Pemex no tiene, por cierto. Y a pesar de que el gobierno federal le ha inyectado a Pemex, nada más en esta administración, 1.7 billones de pesos, y ese dinero se fue al caño, uno pues, se le antoja pensar, pues esta cosa no va para ningún lado. Pemex no solamente nos está quitando a los mexicanos dinero, sino que además también nos está envenenando. Y por supuesto, ahí es entonces donde entra la parte en la que uno puede entender este tipo de propuestas, o en todo caso de comentarios, o más bien ocurrencias, porque es una ocurrencia. Parar una refinería en este momento es la cosa más lunática que se ha propuesto, más allá del tema de las megacárceles. Por supuesto que esta sí ya raya en lo absurdo. Ahí es entonces cuando uno dice, carajo, ¿dónde están los chingados asesores de Xóchitl Gálvez? Qué pinche tontería de verdad esto de hacerlo, de hacer estas propuestas. Y evidentemente los solovinos y la 4T se agarran de este tipo de tonterías para también entonces hacer un contraste que no sirve de gran cosa, porque también la 4T o la representante de la 4T ha estado proponiendo pura idiotez. Neta, esto de estar haciendo campañas sobre las rodillas, qué lamentable, qué triste de verdad. Pero pues esa es la calidad de políticos que nosotros hemos propiciado que lleguen ahí justamente. Así que si nos estamos quejando de la basura que llega a las candidaturas, pues bueno, pues también resulta en contra nuestra. Porque al final, este par de candidatas definen lo que somos los mexicanos. Una bola de ocurrentes que no tienen ni pinche idea de cómo se gobierna un país. Uno jamás se hubiera imaginado que el dólar estuviera tan débil en estos momentos. Y evidentemente la debilidad del dólar ha hecho que el peso siga ganando terreno. Pero insisto en este asunto, nada tiene que ver el gobierno de López Obrador en este tema. El asunto está en que el dólar está débil porque así lo ha determinado la Fed, ¿sí? Y la Fed lo que ha determinado es que para poder contrarrestar el tema del diferencial de las tasas de interés,
evidentemente mantienen al dólar débil para entonces tratar de que la inflación no crezca tanto como lo ha hecho en los últimos, pues ya prácticamente 14 meses. Esa es la razón por la cual el dólar está tan débil. Hoy nos amanecemos a 16 pesos con 81 centavos. ¡Wow! ¿Quién lo hubiera pensado? Ahorita es el momento de suscribirse a cuanta tarugada uno se pueda estar imaginando. Pese a esta racha que ha sido positiva para el peso y muy negativa para los que reciben remesas, el asunto radica en que la volatilidad del ambiente político en Estados Unidos podría empezar a meter presión en este tema e inevitablemente se acabaría ahí la debilidad del dólar. Y obviamente esto, sobre todo si llegase a verse que están muy empatados Biden y Trump, la cosa empezaría a meter presión. Y esto entonces implicaría que habría volatilidad. La volatilidad ciertamente implicaría que pudiera haber diferenciales en el tema de la cotización del dólar y que efectivamente podría irse hacia abajo el dólar todavía más y esto aumentaría todavía la racha. Pero también la volatilidad implica que también puede haber un crecimiento en este tema y entonces el dólar podría recuperar los niveles que habíamos estado viendo a mitad de esta administración. Pero por lo pronto, este asunto, insisto, de nueva cuenta, y aunque se pongan a ladrar los solovinos como locos y parezca perros de ranchería, no, señores, no tiene absolutamente nada que ver el presidente López Obrador en este asunto. Es una decisión de la Fed, no tiene nada que ver López Obrador. Digan lo que digan, me vale. No se ha detenido la caída de la popularidad del presidente López Obrador en el tracking poll que hace Consulta Mitofsky precisamente de los índices de popularidad del presidente. Se amanece el día de hoy con 54.7 puntos de popularidad y evidentemente las personas a las que no están de acuerdo con la forma del gobernar del presidente se han incrementado a 45.2%. Esto ya acumula una baja constante, ¿eh? De hecho, bajó 1.4 puntos en el mes. La popularidad del presidente López Obrador, sí, efectivamente sigue siendo hasta el momento la más baja de los últimos presidentes, es decir, los anteriores presidentes, tanto Peña Nieto como Calderón, como Vicente Fox, cerraron sus sexenios siendo más populares o con mayor nivel de aceptación que el presidente López Obrador. Esto es algo que evidentemente a los solovinos y a los acólitos de la 4T les gusta nada, pero nada. Y evidentemente, oiga, qué barbaridad, ¿a cómo han dado guerra los bots, eh? Es impresionante, yo sí me he dado cuenta de que, ay caramba, las notificaciones de comentarios negativos en mis videos están canijas, pero son muy curiosas, todas iguales. Todas igualitas, es nomás copy-paste. O sea, están perros los bots. Perros, pero duros. Sí, entiendo perfectamente que este tipo de información, sobre todo cuando se compara el presidente con los anteriores presidentes, pues evidentemente duele en el corazón, hace hervir la sangre y vuelve loco a la banda que está todavía creyendo que este presidente va a pasar a la historia como el mejor de la historia. Pues no, por supuesto que no. Este presidente va a pasar a la historia como el que perdió una oportunidad entera de cambiar positivamente el país y terminó empinándolo. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo peor? Por gusto de los mexicanos. Chulada de maíz preto. La iglesia vuelve por sus fueros, así de plano. El día de hoy, la conferencia del episcopado mexicano va a recibir a las dos candidatas y un vato por ahí, que para plantearles 7 acciones a favor de la paz. Todos las candidatas y el candidato van a acudir por separado para firmar este acuerdo. Y llama la atención un párrafo precisamente de la presentación de este documento, que son los que van a firmar los candidatas y el candidato, que de verdad sorprende por su dureza. Déjeme se lo leo. Ahí le va. México está de luto por la crueldad que se vive en su territorio. Tenemos diariamente en promedio 92 asesinatos y 26 desapariciones. Se han encontrado a la fecha más de 3,000 fosas
clandestinas. Este párrafo aparece en la Agenda Nacional de Paz que van a firmar las candidatas y el candidato ahí en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es una bofetada contra López Obrador, abiertamente. La Conferencia del Episcopado Mexicano ahora sí está en abierta confrontación con el presidente López. Por supuesto que va a haber una reacción presidencial, se la firmo, porque obviamente esto integra a la Iglesia Católica también como parte de la conspiración mundial en contra de López Obrador. Ya ve que Nicolae Ceausescu de Pacotilla anda loco últimamente. ¿Qué es lo que pide este documento además? Mejor coordinación entre fuerzas de seguridad para implementar estrategias más eficaces en territorios, en lo cual ha fracasado López Obrador. Este documento también pide nuevas gobernanzas y participación ciudadana, en lo cual también ha fracasado rotundamente la administración de López Obrador. Evidentemente, ahora que ya la Iglesia forma parte precisamente de la nomenclatura que está en contra del presidente, incluyendo también a los marcianos, al viento, al follaje de las hojas que quedan, las pocas, porque la sequía está perra, y otras cosas. Los pájaros también están en contra del presidente López Obrador, el propio oxígeno también ya está conspirando en contra de López Obrador. Pues bueno, pues entonces Nicolae Ceausescu se está aislando cada vez más allá en Palacio Nacional y sigue viviendo únicamente de sus otros datos. Y el resto de la banda haciendo chamba. Pero lo que también sorprende, además de la chamba de la banda, es la chamba de la Iglesia, que ha regresado políticamente y electoralmente por sus fueros. ¿Cómo? Maestros Patito de la 4T. Pues sí, déjeme decirle que esto sucedió o está sucediendo en las universidades para el bienestar Benito Juárez, que son impulsadas precisamente por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ese gobierno que pide 90% de lealtad y 10% de capacidad. Bueno, entonces tiene sentido que entonces haya maestros Patito en las escuelas de la 4T. Bueno, ¿qué pasó? Contrataron profesores que no cuentan con título ni cédula profesional, de acuerdo con un informe de la propia Auditoría Superior de la Federación, que depende de López Obrador, para que luego no empiecen con las mamadas de siempre, mis solovinos. La Auditoría Superior de la Federación reportó en la fiscalización a la institución que las autoridades universitarias incumplieron sus propias reglamentaciones internas debido a que se saltaron los requisitos señalados en las convocatorias. Sí, las universidades para el bienestar Benito Juárez no cumplieron con sus propias reglas que había impuesto el presidente López Obrador, y contrataron al primer pendejo que se encontraron ahí en la calle. Vente, tú estás pinta de pinche maestro, cabrón. Y órale, vente, órale. Así de plano. O más bien a puros cuates, amigos, vecinos de aquí, vente, pues aquí, la 4 tienes que dar chance. Con que tengas 10% de capacidad, pero 90% de lealtad, ya puedes ser maestro de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez. ¿Y sabe qué? Puede ser que no lo podemos tomar a chunga, pero da un chingo de coraje. ¿Sabe por qué? Porque tengo que decirlo. Este proyecto de las universidades de bienestar Benito Juárez era muy bueno. Si ha habido algo por lo cual México ha perdido competitividad, es precisamente porque la educación de calidad está muy lejos del alcance de los jóvenes más pobres. Y este proyecto, como estaba planteado, era muy bueno. Sin embargo, fue pésimamente ejecutado. Lo hicieron con las patas y ahora estamos viviendo las consecuencias. Esto no necesariamente es responsabilidad del presidente López Obrador, porque, insisto, como plan y como proyecto era muy bueno. El problema está en que lo tuvieron en sus manos la gente de la 4T, y pues precisamente teniendo en cuenta que la única condición para formar parte de este gobierno es 90% de lealtad y 10% de eficacia, ahí están las consecuencias.